Bien chicos, nuevamente los saludo. Muy buena tarde. Tengan todos y cada uno de ustedes. Esta forma de trabajo de manera lineal, sumándole el concepto de asincronía o sincronía, pues nos obliga a trabajar de manera distinta. Tengo la formalidad también de que si por alguna situación se requiere este tipo de herramienta tecnológica, con gusto lo haremos. El tema del día sábado, que desafortunadamente no pudimos contactarnos por situaciones personales. Tendríamos que haber visto el 6.2, el resumen y su comprensión del texto. 6.3, método analítico comparativo. 6.4, reelaboración del texto y construcción del resumen. 6.5, palabras clave, mapas, tomar notas y los apuntes. El texto académico, estructura de trabajo académico, introducción, desarrollo y conclusión. Y finalmente, características de la redacción, frase corta y frase larga. ¿Qué nos pedía como producto? Investigar y elegir algún documento de tu interés, elaborando, un resumen personal en una cuartilla. Este documento de tu interés puede ser de libros, revistas, periódicos, del internet, etc. Del texto anterior, utilizando también esta actividad, subraya las palabras clave y haz un esquema de mapa mental sobre el texto elegido. Asimismo, te pide elaborar un cuadro sinóptico para describir el concepto de ensayo y sus tipos. Y finalmente el trabajo elabora un diagrama de pescado, agrega las características de la frase larga y la frase corta. Recordándote las observaciones de esta clase, en el manual que se elaboró incluye las recomendaciones generales para la elaboración de cada uno de estos tipos de escrito. Es decir, cuando tú en tu manual apliques la temática, requerirás colocar la definición de cada uno de estos documentos. El texto académico es uno de ellos. El texto académico que incluye una estructura y incluye las características de la redacción de frase corta y frase larga. Entonces se vuelve muy necesario que al que consulte tu manual deberás indicarle el concepto de cada uno de estos temas. Y como lo ves en pantalla, es la primera situación. Vamos a ver el punto 6.2 y 6.3 en este video. Posteriormente integro los demás. ¿Sale? Bueno. El significado del texto informativo. Sí, definitivamente necesitamos saber un concepto sobre el texto informativo. ¿Qué es el texto informativo? El texto informativo es aquella producción de contenido que permite al lector obtener información sobre un acontecimiento actual o pasado o cualquier otro asunto o tema percibido en periódicos, enciclopedias, revistas, etc. Hoy en día el texto informativo, como su concepto lo indica, lo podemos encontrar en estos medios periódicos, enciclopedias, revistas, por la estructura que persigue, pero tú sabes que ya hay fuentes tecnológicas que también te permiten tener un texto informativo, pero que tiene o están vertidos en él diferentes características. ¿Cuál es su estructura del texto informativo? Los textos informativos cuentan con una introducción, un desarrollo y conclusión. Es decir, todas tus creaciones personales definitivamente tendremos que tener en cuenta, ¿sí?, que cuentan o deben de contar con una introducción, desarrollo y conclusión. Luego entonces, el texto informativo debe describir situaciones reales e información precisa y veraz. Es por ello que en el lenguaje usado en la narración del texto informativo, este debe de ser
o esta debe de ser objetiva, coherente y directa. Es decir, que debe de tener un sentido común, debe tener una forma hilada de redactar, un cúmulo de ideas que todas deben de tener un sentido estricto, ¿sí? Y que además sean entendibles para nuestro lector. Otra de las situaciones es, y se evita el uso de recursos lingüísticos como metáforas o refranes que pueden introducir al lector dobles interpretaciones. Es decir, esta parte de evitar el uso de metáforas o refranes dentro de tu texto informativo, ¿sí? Lo puedes cotejar en un texto de tu preferencia, como lo mencionamos en los trabajos, o bien cuando tú redactes, deberemos evitar el uso de recursos lingüísticos como metáforas o refranes. La función principal de un texto informativo es la presentación de un buen contenido sobre un hecho de actualidad, con ideas ordenadas. Estas ideas ordenadas deben de ser muy claras y bien explicadas, que le permitan al lector la comprensión del texto. Entonces yo subrayo esta idea con ideas claras, ordenadas y además explicadas, ¿sí? Por ello es de mucha importancia el uso de ejemplos, referencias o fuentes bibliográficas. Si en este sentido quieres hacer un texto informativo, definitivamente deberás tener en cuenta estas ideas. Cuando hablamos de una referencia o fuente bibliográfica, ya quiere decir que corresponde entonces este texto a alguna fuente que regularmente siempre va a tener un autor. Eso es lo principal, que alguien lo está creando, puede ser tú o puede ser un autor. Entonces, por ello es de mucha importancia el uso de ejemplos referenciales o fuentes bibliográficas y el uso adecuado de los signos de puntuación, comas, puntos, acentos, así como el uso de conectores para explicar las consecuencias, finalidad, causas, etc. ¿Te acuerdas que en esta parte yo te dije, en algunos textos nos vamos a encontrar con que no hay errores de signos de puntuación ni ortografía, puesto que pertenecen a textos informativos, pero creados o editados a través de una herramienta tecnológica? Sin embargo, con este otro tipo de texto informativo que tú crees de manera personal, debemos de cerciorarnos que no tengamos estos errores. También es importante emplear un vocablo relacionado con la temática del texto. ¿Te acuerdas que también te sugerí que esta semántica debe de ser utilizada de acuerdo al tema en cuestión cuando yo hago mi texto informativo, utilizando las palabras correctas para que todo tipo de lector pueda recibirlo expuesto por el autor? Asimismo, dentro de un texto informativo se pueden observar otros dos tipos de textos, como los narrativos o los expositivos o descriptivos. Observar tipos de texto como narrativos, expositivos o descriptivos, porque persiguen diferentes finalidades. Narrativos, como el género ya lo conocemos, que está narrando acontecimientos históricos y que tienen una descripción propia de un objeto, concepto o tema. Expositivos, conjunto de ideas personales que tratan de explicar los contenidos de un tema, personaje, acontecimiento, verdad histórica, etc. Y descriptivos, que pueden hacer alusión a una descripción general de un personaje, de un lugar, etc., con el fin de conseguir mayor claridad en el escrito. ¿Sí? Ahorita no es necesario definir esta parte, puesto que no nos las están indicando. Sin embargo, para una mayor comprensión, sobre todo en lo expresado, se pueden diferenciar dos tipos principales de textos informativos: los textos periodísticos y los textos científicos. Toma en cuenta esta clasificación para efectos de tu examen o cuestionario de evaluación.
Los primeros, los textos periodísticos, describen hechos de interés en el ámbito local, regional o mundial, mientras que los segundos, los textos científicos, son aquellos que permiten dar a conocer resultados de un estudio científico, por ejemplo, los avances en un sistema para detectar el cáncer, avances en tratamientos contra la leucemia, entre otros. En conclusión, el presente texto es un texto informativo, en el cual se presenta la definición, características y ejemplos del texto informativo. Sí, por supuesto, porque está cumpliendo con la finalidad de informar. ¿Sale? Entonces, esta sería la definición y clasificación del texto informativo. Y lo podemos obtener de dos maneras, como su información nos los indica, ¿sí? Que sea creado de manera personal o que ya lo encontremos en periódicos, enciclopedias, revistas, redes sociales, algún medio de información científica, recordando que también hay revistas electrónicas científicas, también hay enciclopedias libres en la red y te vas a dar cuenta que estos textos informativos son muy formales. El uso de estos documentos es muy formal. Se identifica a su autor, se identifica la temática, se identifica un tiempo de redacción, es decir, pasado, presente o futuro. Persigue una estructura lineal sobre su creación, es decir, hace uso de las reglas APA. Estas reglas APA nos dicen que para un texto pertenece una cierta estructura, por ejemplo, introducción, desarrollo y conclusión. Asimismo, un autor, año de creación, alguna editorial que imprimió este texto informativo, el año, número de páginas, número de ediciones, etcétera. Todo lo que conocemos como la bibliografía determinantemente debe tener que ver con el texto informativo. Bien, sería todo por este tema. Continuamos con el número 6.2.